Vamos a adentrarnos en las ideas, revolucionarias del pedagogo francés Célestin Freinet. Y es que hace casi un siglo lanzó una pregunta que, ojo, todavía hoy nos interpela. Y bueno, ¿qué pensaba Freinet? Pues mirad, él lo tenía clarísimo. La respuesta a esa pregunta, para la inmensa mayoría, era un no así de grande, un no rotundo. Lo que él veía era una crisis, pero una crisis de verdad, fundamental. Un abismo cada vez más grande que separaba lo que se aprendía en clase del mundo real, de la vida. Vale, entonces, ¿dónde estaba el problema exactamente? Para Freinet, el tema era que el sistema escolar se había quedado, trágicamente anticuado. Y para describir esto usó una metáfora que es potentísima, la verdad. Venía a decir que la escuela era como esa institución que vive de glorias pasadas, totalmente anclada en lo que fue, pero incapaz de conectar con las necesidades del ahora y sobre todo del futuro. Pero Freinet no se quedó solo en señalar el problema, que eso es, digamos, lo fácil. Fue más allá. Se puso a diagnosticar de dónde venía todo, cuáles eran sus raíces históricas. Él defendía una idea muy clara. La escuela nunca ha sido algo aislado, nunca ha estado en una burbuja. Si repasamos un poco la historia, desde la época feudal a la burguesa, vemos que la educación siempre se ha ido adaptando para servir al sistema que mandaba en cada momento. Y claro, cuando llegó el capitalismo en el siglo XIX, su objetivo se volvió, muy concreto. Y aquí es donde viene el choque de trenes, el problema fundamental. Por un lado tenemos el modelo del siglo XIX, que estaba pensado para crear obediencia, para un aprendizaje pasivo. Pero por otro, la nueva sociedad exigía justo lo contrario, gente con pensamiento crítico, que aprendiera de forma activa y que supiera colaborar. Entonces, ¿qué hizo Freinet ante esto? Pues propuso una solución, y no una cualquiera, una solución radical. Una escuela nueva, una escuela del pueblo, que se iba a construir sobre una idea totalmente revolucionaria. Ojo, cuando hablaba de trabajo no se refería a poner a los niños a trabajar antes de tiempo, para nada. Para él, el trabajo era el motor, el corazón de todo el aprendizaje. Era la forma de conectar la escuela con la vida misma, con su pulso. Al final, la meta no era otra que cada persona se desarrollara al máximo, pero siempre dentro de una comunidad que la apoya y a la que sirve. Vamos, algo que está a años luz de la idea de memorizar datos para soltarlos en un examen y ya está. Claro, para llevar todo esto a la práctica, Freinet se dio cuenta de algo clave. No era suficiente con cambiar los métodos de enseñanza. Había que ir más allá. Había que transformar el propio espacio. La arquitectura de la escuela tenía que ser otra. Pensemos en el modelo de siempre. Él lo llamaba auditorio-escritorio. Básicamente, una clase donde uno escucha, calla y copia. Un espacio para la pasividad total. Frente a eso, ¿qué proponía Freinet? El taller. Un cambio de concepto total. Un lugar diseñado para crear, para hacer cosas, para colaborar. Su idea era, por tanto, la de una escuela-taller. Un espacio abierto, vivo, totalmente integrado con la vida. Se imaginaba una gran sala central para las actividades en grupo, sí, pero también con talleres especializados, para distintas cosas y, muy importante, con una conexión directa con el entorno, con la naturaleza, que pasaba a ser como otra clase más, una extensión del aula. Vale, pero esto en la práctica, ¿cómo funcionaba? Pues uno de los ejemplos más claros y más potentes era el de la imprenta escolar. Mirad, el proceso que él llamaba del texto libre lo ilustra a la perfección. Todo empezaba con un niño o una niña contando algo, una experiencia, una historia, lo que fuera. Ese texto se escribía en la pizarra, se comentaba entre todos, después se componía en la imprenta, se le añadían dibujos y al final se publicaba. Se convertía en algo real, que se compartía. De repente, escribir ya no era ese ejercicio aburrido y sin sentido. Era comunicarse de verdad. Y es que con actividades así, de repente, todo el aprendizaje cobraba un sentido único. Todo se hacía con un propósito, entender el mundo, crear cosas y comunicarse. Formar parte de una comunidad que está viva, que está activa. Porque la visión de Freinet, y esto es importante, no era solo un conjunto de trucos o técnicas pedagógicas, era mucho más. Era toda una filosofía de la educación, con unas raíces muy profundas en la dignidad de la persona y en la búsqueda de un propósito. Y hay un dato que es tremendo, que pone la piel de gallina. Freinet pulió las bases de toda su filosofía, estando preso en un campo de concentración. El hecho de que desarrollara estas ideas en unas condiciones tan brutales nos habla del increíble humanismo y la capacidad de resistencia que había detrás de todo su pensamiento.
Así que estos son, en resumen, los grandes pilares de su pedagogía. Un sistema que pone al niño en el centro, que entiende el trabajo como algo natural, que confía en la experimentación, en definitiva, un sistema que confía en el proceso natural de descubrimiento y de creación de los más pequeños. Y todo esto nos lleva de vuelta, inevitablemente, a la pregunta del principio. Pero ahora la pregunta es para nosotros. Ha pasado casi un siglo. ¿Han conseguido nuestras escuelas conectar de verdad con la vida? ¿O será que esa revolución que Freinet soñó todavía es una tarea pendiente?